En unos vídeos anteriores sobre los relatos de Charles Dickens, les dije que algunos de esos relatos que parecían eh, pegados uno al otro eran como esbozos, como dibujos, como apuntes rápidos de ideas para en un futuro quizá desarrollar una idea. Pues bien, este relato, la historia del retratista, es exactamente esto. Es la explicación más trabajada, más elaborada de una historia que Dickens ya nos ha contado en 4 historias de fantasmas. Y no se oculta lo más mínimo en presentarlo porque cuando arranca dice así. En estas mismas páginas fue publicado recientemente un texto cuyo título rezaba 4 historias de fantasmas. La primera de esas historias narra la extraña experiencia vivida por un reconocido artista inglés al que bautizamos como Sr. Ack. Yo les dije que de 4 historias de fantasmas, esta, la número 1, era una de las que más me había gustado. La historia era aquella de un pintor que conoce a una muchacha en un tren de camino a una mansión donde va a quedar con unos amigos. La chica se baja del tren, el tipo llega a la casa, se encuentra a la chica allí y la chica le ha propuesto si él, como pintor, es capaz de pintar de memoria un retrato. Luego la chica desaparece, nadie en la casa la conoce, nadie sabe dónde ha aparecido y nadie la ha visto. ¿Vale? Tiempo después, un día se le aparece un señor en su casa y le pregunta al retratista si puede pintarle un retrato de alguien por señas. Le hará una descripción y el otro lo pinte. Lo intenta, no funciona, pero nuestro pintor recuerda a la muchacha del tren y hace un retrato. Y se la presenta y luego dice, sí, esta es. Entonces la historia era que el pintor conoce a un fantasma que le pide que le haga un retrato para su padre, que está muy afligido porque falleció su hija, que es el fantasma, y el padre no tenía ninguna imagen, ninguna fotografía, ningún retrato de la hija fallecida. La historia del retratista es, según nos cuenta Dickens, la versión real que el propio pintor hace cuando se encuentra en el periódico de Dickens, ¿se entiende? La historia, su historia, resumida en esa historia de 4 historias de fantasmas. El señor Ack, que es ese pintor, hace un detallado relato de cómo conoce a la muchacha en el tren, cómo va a la casa, cómo desaparece, cómo conoce luego al padre, cómo va a la casa, cómo pinta el retrato. Es el mismo texto, el mismo relato ampliado y, como diría los de Gallina Blanca, enriquecido. Porque Dickens aprovecha para darle magia a su relato y añade unos fragmentos que a mí me parecieron muy ingeniosos y se los voy a leer. El primero es el tema de la bebida. Y de ese modo nos dieron las 2 de la tarde y seguimos bien metidos en conversación, fumando habanos y decantando un buen jerez. Luego hay un detalle muy interesante en este relato que, como he dicho, es una ampliación del anterior, que podríamos decir que Dickens le mete aquí más relleno que en un pavo de Navidad, que es el tema de los trenes. Hay muchísima importancia en los trenes, en los viajes, en las idas, en las venidas, y descubrimos algunos detalles que a mí me parecen sorprendentes. Les leo y luego comento. Mi asiento estaba situado junto a la puerta del vagón, en el sentido contrario a la marcha. Como se considera que ese es un asiento reservado para las damas, le ofrecí ocuparlo. Había asientos reservados para las damas en el tren. Otro detalle importantísimo de este relato y del que quiero hablar es la guía Bradshaw. Dickens la menciona 2 veces y quizá ya lo sepan, así que me voy a repetir, pero para aquellos que no, la guía Bradshaw es una serie de guías que se publicaron en la época, a finales del XIX, y que se siguieron editando hasta mediados del siglo XX, que era un listado de horarios de trenes y de confluencias, ¿no? Si va usted a tal sitio, podrá coger el tren en tal sitio que le llevará a tal otro y a tal otro. Y esto es una cosa súper detallada y súper específica, que como los trenes británicos eran puntuales, pues la guía seguía siendo útil
en aquellos tiempos y años después. La guía Bradshaw la reconocerán si han leído ustedes La Vuelta al Mundo en 80 días, porque son las que lleva el señor Phineas Fogg, y por eso llega temprano y a los sitios y puede completar su arriesgada apuesta. Últimamente, en los últimos 10 años, digamos, o 15 años, depende de cuando vean este vídeo, la guía Bradshaw también se ha aparecido en una serie documental que hizo un señor llamado Michael Portillo, que es un señor británico con ascendencia española, que llegó a ser ministro de Defensa de Gran Bretaña y que también era una especie de presentador de televisión o host, que llaman allá, y realizó una serie documental llamada Grandes Viajes Ferrocarriles Continentales o algo así, que básicamente era él viajando hoy por Gran Bretaña, y luego hay otra serie por Europa, y luego creo que hay series incluso por el sudoeste asiático, incluso creo que hay una por Estados Unidos. No las he visto todas, sepan disculpar. Pero este señor, Michael Portillo, ex ministro de Defensa, viaja en los trenes con, y ahí está el tema, con un ejemplar del 1900 de la guía Bradshaw. Y va comentando cuando llega a un sitio, pues qué dice la guía hace como 100 años. Y es muy simpático, aparte de que es una maravillosa historia documental sobre trenes y viajes en tren, con lo cual esto también es estupendo. Y volviendo al tema, hay una frase que es para hacerse un epitafio casi, o una camiseta, depende de ustedes, que es: hasta los recorridos más desagradables tienen un final. Otro fragmento que me gustó mucho es una opinión que para mí es puro Dickens sobre los viajes y tener que hospedarse en según qué sitios. Dice: me disgusta especialmente tener que pasar siquiera una velada en un hotel de provincias. En esos lugares es imposible cenar de modo pasable. Prefiero prescindir de la comida que tener que cenar algo que no me apetece. Vale. Este relato sí que incluye fragmentos que podríamos denominar fantasmales, pero fantasmales de los buenos, no de los fantasmales de los últimos relatos que eran como chistes. Les leo uno. La compañía hasta la puerta. El pintor a la chica, que luego resulta que es un fantasma, y al cruzarla dio la impresión de que se fundía con la oscuridad exterior, dando pistas de que es un fantasma. Lo que más me explotó la cabeza de este relato, porque como digo, ya es un relato que hemos leído, porque es un relato que ya conocemos y cuya historia esta es la misma, solo que ampliada y enriquecida, es el encontronazo entre el pintor y el padre de la chica. El pintor llega a un sitio y tiene que pasar allí unas horas, a una población de provincias, de esa que no le gusta. Y entonces recuerda que tiene un amigo que vive por allá, ¿vale? Entonces llama a la camarera o a la criada de la posada donde está y le pregunta: ¿conoce usted al señor tal? Y le dice: sí. El tipo precisa: el señor tal, que vive en la calle, lo que sea. Y le dice: sí, señor, sí. Entonces el tipo le manda una nota, en plan: hola, soy tal, que estoy aquí de visita, voy a estar un par de horas, si te apetece quedamos aquí, nos tomamos un porto, un jerez o una cosa de estas. Y lo más destacado de esta escena es que Dickens dice: la nota le fue llevada y transcurridos unos 20 minutos, entró por la puerta de mi habitación. 20 minutos. O sea, le da la nota, la camarera coge la nota, sale, se pondrá un sombrero, porque en aquella época la gente no salía sin sombrero. Va hacia la casa esta donde vive el señor amigo. Llama, le atiende el mayordomo. Hola, soy la camarera de no sé qué hotel, le traigo esta nota para el señor. Y el mayordomo dice: vale, espere usted aquí. Y luego el mayordomo coge la nota, se la lleva al señor en una azafata, en una bandeja, y el señor lee la nota. ¿Quién es este tipo? Oh, mi amigo no sé qué, voy a visitarlo. Se levanta, se prepara, no sé qué, sale. James, voy a salir. Y va allí.
20 minutos. 20 minutos. Uno piensa, ¿y no hubiera sido más fácil cruzar la calle y hablar directamente con el tipo? Porque con 20 minutos muy lejos no está, muy lejos no vive. La calle está y el tipo este vive ahí, al lado. Pero el tío le han de mandar la camarera, el mayordomo y no sé qué historia. Todo esto, evidentemente, no aparece. Esto es una elipsis. Pero solo nos dice que le da la nota a la camarera y que en 20 minutos el tipo ya está allí. Puñetes, ¿cómo puede estar aquí en 20 minutos? Vivirá ahí enfrente, ¿no? Este es uno de los detalles más simpáticos de este relato, que como he dicho, amplía y enriquece el original, o el primerizo, digamos, ¿no? Porque el original sería este. Aquí el pintor va a la casa donde está el padre afligido, y encuentra una muchacha que es la hermana de la fallecida, del fantasma. Los dos son huérfanas, ¿vale? Y el hombre bueno, primero intenta dibujar a la hermana con los comentarios que le hacen, hace otro monigote, no se lo voy a poner aquí, y luego al final pinta o encuentra el retrato, el esbozo que hizo sobre la chica que conoció en el tren, y en esa fiesta donde a la mañana siguiente nadie la conocía. ¿Qué muchacha, güey? Aquí no hay ninguna muchacha. Cuando le hace el retrato, le hace el dibujo, entonces la reconocen. Hay un momento muy curioso que dice: desde el momento en que el padre vio aquellos apuntes, recobró su salud mental. Lo sé, recobrar la salud de la nada es algo que me hizo mucha gracia. Y el padre apunta un detalle que es aplicable a otras situaciones, porque dice: cuando los que estaban a mi alrededor dudaban de mi lucidez y consideraban cuanto decía una sarta de incoherencias, solo era porque yo veía cosas que ellos no podían ver.